Buenas, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en una entrega más. En esta oportunidad nosotros vamos a conversar con el director ejecutivo de Promesecal. Es decir, que vamos a hablar de cosas muy importantes como la salud, y dentro de esto que es la salud vamos a hablar de los medicamentos y de los medicamentos que llegan a las manos de los más necesitados. Solo que antes me gustaría comentar para ustedes lo que ha sido la noticia política más importante de la semana, que fue la entrega del Estudio Nacional de Temas Económicos, Sociales y Políticos, que el martes en la tarde, en el sol de la tarde, pues se presentó el informe final de este estudio, realizado entre el 11 y el 14 de junio. Este es un estudio que realiza Gallup con el patrocinio de RCC Media. Entonces, ahí hay una serie de resultados sumamente interesantes. Fueron unas 1.200 personas encuestadas, mayor de edad, con derecho al voto, con un margen de error de 2,8% y un porcentaje de credibilidad de un 95%. Pero son temas sumamente interesantes porque nos mete de lleno en la política. Ustedes saben que estamos en una campaña anticipada, pero bueno, en plena campaña electoral, y siempre es bueno uno pues darle continuidad sobre todo a las series de encuestas. Lo bueno de esta Gallup de RCC Media es que son varias entregas, entonces uno puede hacer la lectura de cómo va subiendo, va bajando, y los elementos más llamativos. Por ejemplo, votaría por Luis Abinader para presidente en las elecciones presidenciales del 2024. El 52,9 dice que sí, el 44,8 dice que no. Es decir, que ahí está parte del gran desafío que tiene el presidente Abinader, que de alguna manera está, yo diría que conminado a irse en la primera vuelta, porque si no se va en la primera vuelta, pues las cosas se podrían complicar bastante. Hay otros resultados que me gustaría presentarles a ustedes. ¿Piensa usted que lo mejor para el país es que el PRM siga gobernando, o cree que sería mejor que gobernara otro partido? Atención. El 44,3 cree conveniente que gobierne otro partido. Ese es un dato importante. Y el 49,8 considera que el PRM debe seguir gobernando. Importante porque de alguna manera ese 44,3 resume la oposición al PRM, y es a partir de resultados como este que el PRM tiene que ir desarrollando su estrategia. Ese 44,3 es un dato sumamente importante a tomar en cuenta. Otro hallazgo de esta encuesta tiene que ver con la siguiente pregunta. Si Luis Abinader no participa en las elecciones del 24, ¿por quién votaría usted dentro del PRM? Pues llama la atención que David Collado no solo que está arriba, sino con un 53,9%. En un segundo lugar está Carolina Mejía Gómez, 12,5%, la vice Raquel Peña, 11,2%, está Ito Bisonó, 7,1%, Guido Gómez, 7,0%, Paliza, 6,2%. Pero es importante destacar esto de David Collado, llama la atención, insisto, no porque esté arriba, sino por la magnitud de la ventaja. Lo que quiere decir que aquí se está dando cada vez más aquello de que se vota por candidatos más que por partidos. Yo creo que el David Collado se ha concentrado en sus funciones de ministro de Turismo, y uno no lo ha visto muy partícipe de las acciones partidarias. Llama la atención, y creo que ese es un elemento o hallazgo, confirmación de esta encuesta que es bueno tomar en cuenta. Otro hallazgo importante y que llama poderosamente la atención a la fuerza del pueblo, la siguiente parte: entre Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez, ¿por cuál de ellos usted nunca votaría porque los rechaza para las elecciones presidenciales de mayo del 24?
en esta oportunidad Leonel Fernández ya sube a un 44.2%. O sea, hay un 44.2% de los votantes, de los que tienen derecho a votar, que dicen que jamás votaría por Leonel Fernández. Un Leonel Fernández que está en un excelente momento y lo podemos ver en cuanto a intención de voto, porque ya ha superado con creces a Abel Martínez y está ya consolidado como candidato en términos personales, como el segundo hombre a competir con Abinader. Sin embargo, faltando lo que falta para las elecciones, ese 44.2 es un baldón bastante pesado que va a tener que trabajar el profesor Fernández. Luis Abinader tiene un rechazo de 29.8 y Abel Martínez 18.0, que tiene que ver con su baja puntuación con relación a Fernández y a Abinader, que te dice, bueno, está bajito, se le ha ido Leonel, pero el techo es alto, o sea, queda mucho por hacer. Otro punto importante es el que tiene que ver con que tradicionalmente aquí la gente apuesta a la primera vuelta, un poco como a salir de eso en primera vuelta. Pues esa tendencia se mantiene y lo confirma la siguiente pregunta. ¿Usted cree que alguno de los actuales candidatos podría sacar más de la mitad de los votos en el 24, o sea, más del 50% del total, y que por tanto las elecciones se decidirán en la primera vuelta? Pues miren, el 65.9%, prácticamente el 66%, considera que sí, que uno de los tres se va a ir en primera vuelta. No dicen por quién, pero lo cierto es que se mantiene en la ciudadanía, entre los votantes, esa tendencia a salir de esto temprano. El otro punto importante, sumamente importante, porque viene a presentar el escenario más real, y le voy a explicar. Dice, de todos los partidos grandes y pequeños que hay en el país, dígame por favor el partido por el cual usted simpatiza, prefiere o por el que más se inclina. Entonces, aquí está la hora de los hornos en las intenciones de voto y popularidad y aceptación. ¿Por qué? Porque el PRM tiene 43.5, el PLD 16.4, la Fuerza del Pueblo 16.8, o sea que ya hasta partido a partido la Fuerza del Pueblo supera al PLD. Pero hay algo importante, fuera PRM, Fuerza del Pueblo, PLD, de los números, el resto es famélico. Me refiero a que, por ejemplo, ese PRD que uno escucha todavía, el PRD dijo y el PRD opina, 1,1, igual que el Reformista 1,1, el PRI 0,1, la Fuerza Nacional Progresista 0,0, entre los consultados fue 0. Partido Alianza País 0,3, Frente Amplio 0,1, Partido Moda 0,0, PNBC 0,3, Partido Liberal de la República Dominicana 0,1 y el Partido de Esperanza Democrática 0,0. Ese es el partido del nieto del innombrable. Entonces, este resultado es sumamente interesante porque a la hora de la verdad vienen las elecciones, las presidenciales, ellos se alían a uno de estos tres y entonces obtienen un porcentaje que no les pertenece. Porque si yo soy de la Fuerza del Pueblo y el partido X va con la Fuerza del Pueblo, bueno, hasta por favor a ese amigo yo voto a la Fuerza del Pueblo por la vía de su partido. Entonces, los resultados de esas elecciones, donde ese pequeño partido sale con un 2, 3, 4%, no son del todo confiables, porque hubo gente que era al PLD o a la Fuerza del Pueblo o al PRM que le iba a votar, y lo que hizo fue que echó su voto por esta vía. Entonces, esto es sumamente importante. El otro aspecto que tiene que ver con lo económico, con los problemas del país. Esto sí es verdad porque es una línea, esto es común a todas las encuestas y esto el gobierno ya lo sabe, lo confirma cada semana cuando hace sus encuestas,
pero es bueno que la Gallup RCC Media venga a recordárselo. ¿Cuál diría usted que son los 3 problemas principales que tenemos hoy en el país? Atención, cualquiera pudiera pensar, no es la inflación, no es el desempleo, no es el costo de la vida, es la inseguridad, los robos, asaltos, bandas y delincuencia en general. El 70.2% de los dominicanos considera que ese es el principal problema del país. Que eso quizás explique la decisión del presidente de reunir al Gabinete de la Seguridad Nacional todos los jueves, liderado por él, con su presencia física, porque algo tiene que hacer el gobierno con esto. Ya luego está la inflación, 62.0, el desempleo, 20.4. Es decir, que en esencia estamos hablando inseguridad ciudadana, alto costo de la vida y desempleo. Luego la economía en general, 12,6, el problema de los apagones, 11.9, la educación, 9,6, salud, 9,6, corrupción administrativa, 7,3, que recuerden que llegó a estar en el segundo puesto, luego de estar varios años en el cuarto o quinto, ya ahora bajó al 8º lugar. Entonces, este hallazgo es sumamente importante. Otro tema a tomar en cuenta, otro hallazgo a destacar. ¿Cómo calificaría usted de las condiciones actuales de la economía del país? ¿Diría usted que la situación de la economía nacional es muy buena, mala o muy mala? Atención, porque el 62% considera que es mala, 43.5%, o muy mala, 18.4%. 62%. Es decir, que posiblemente la lucha electoral va a estar centrada, atención gobierno, atención partidos todos, oposición, el relato hay que prepararlo desde ya, porque hay 2 puntos fundamentales, nodales, en la lucha electoral del 2024. La marcha de la economía y, en primer lugar, la inseguridad ciudadana. Así que saludamos a RCC Media, a Gallup por este gran aporte. Ojalá que sigan saliendo estas encuestas por la gran credibilidad de la cual goza Gallup, que es, si no la que más, una de las encuestadoras que más ha acertado a través de los últimos 30, 40 años y de una gran tradición, con un don Rafael Acevedo al frente, que es una persona de una integridad moral a toda prueba. O sea que saludamos a este aporte y seguiremos cada vez que salgan estas encuestas haciendo estos comentarios, porque creo que no deja de ser una panorámica fundamental de cómo va la política y cómo van las visiones y los sentimientos del pueblo dominicano. Por supuesto, como dicen en gobierno y oposición, señores, no olvidemos que esto es una foto. Ese argumento lo utiliza cada quien según le va o no le va bien o mal en las encuestas, pero qué buen aporte. Entonces nos vamos a la pausa, como les dije al inicio. Cuando retornemos, hablemos entonces de salud, de medicamentos. El director ejecutivo de Promesecal va a estar con nosotros, el ingeniero Adolfo Pérez. No se vayan muy lejos. Continuamos, eso es Makini desde Color Visión para ustedes y bueno, como les anunciamos, qué bueno que está con nosotros el ingeniero Adolfo Pérez de León. Hablemos de Promesecal, hablemos de medicamentos, hablemos de salud y claro que vamos a hablar del PRM. Bienvenido, Adolfo, un placer. Muchas gracias Pablo, el honor es mío. ¿Quién es Adolfo Pérez de León? ¿Tú eres del interior, capitaleño, de cuáles Pérez, esos de León? ¿Quién es Adolfo? Bueno, mi familia paterna, los Pérez, son de un campo de La Vega, de Cutupú, La Vega, de León, de Tamboril, Santiago. Y entonces yo, aunque nací en la capital, crecí en un pueblo de La Vega, crecí en el distrito municipal de Cutupú, estudié en el Colegio Agustiniano de La Vega, ahí me hice bachiller. Y entonces luego vine a vivir a la capital y aquí estamos luchando. Soy ingeniero industrial, me gradué. Sí, ingeniero industrial, me gradué en el año 2000 en la Pucamaima, aquí en Santo Domingo. Y entonces he seguido trabajando, estudiando. Soy empresario, importador de motocicletas toda la vida, de muchos años. Y también en las lides políticas
inicié a muy temprana edad en la Juventud Revolucionaria Dominicana, de aquel partido. Iniciamos jovencito ahí pudimos trabajar duro, desarrollarnos, avanzar. Después fui vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno y hemos estado al lado del presidente Luis Abinader desde sus inicios de su carrera política. ¿Cómo te acercas tú al dirigente político que se llama Luis Abinader, lejos la presidencia? Sí, hace muchos años, al aspirante en aquel momento. Bueno, pues el Partido Revolucionario Dominicano en aquel momento permitió que nos conociéramos, que nos acercáramos, y yo ya tenía un trabajo realizado en la Juventud Revolucionaria Dominicana, en la JRD, y entonces el presidente, cuando acariciaba la idea de construir un proyecto político, de aspirar a la presidencia de la República, pues nos invitó a participar a su lado y de inmediato nosotros pues tomamos la decisión de acompañarle porque reconocíamos en él muchas condiciones, muchas potencialidades que se han venido luego expresando y consolidando en el futuro y que ahora todo el mundo pues, está a ojos vistas de la población. Por eso es bueno hacer estas... Pero estamos hablando de muchos años atrás. Sí, Pablo. pero es bueno, no en tu caso, con tu juventud, nada es de muchos años, ¿no? Pero es bueno, este tipo de introducción es importante, porque por tu aspecto de Popi, cualquiera puede pensar... Bueno, si en que Cotuco hay Popi. Sí, este es un empresario, amigo, ahora que está tan de moda, la alianza público-privada, la cosa. Resulta que no, resulta que tú vienes de una lucha política desde la juventud, o sea que tienes aspiraciones. Hablemos de esas aspiraciones ahora. No hay nada senatorial, diputado, en términos políticos. Bueno, ahora, dice el Evangelio que nadie enciende una luz para colocarla debajo de un cajón, nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de una mesa. Las lámparas se encienden para colocarlas alto, que brillen y que todo el mundo entonces pueda ver y beneficiarse de ese esplendor. Nosotros hemos trabajado por muchos años en la política y tenemos, sí, grandes expectativas, grandes sueños, pero no en esta oportunidad. En este momento, en este instante, en el año 2024, tenemos un solo norte, un solo horizonte, que es garantizar que el presidente Luis Abinader, primero, haga la mejor gestión de gobierno de la historia de la República Dominicana y segundo, que a partir de esa maravillosa, formidable gestión de gobierno, entonces logre también su reelección en el año 2024 y pueda gobernar hasta el año 2028, como establece la Constitución de la República, un periodo inmediatamente posterior, y ahí entonces ya se cierra ese ciclo político y en el año 2028, pues entonces ya se abre paso a las nuevas generaciones. Entonces, mis aspiraciones, que las tengo, están postergadas para el futuro. Yo lo que tengo ahora es un fuerte compromiso, un sólido compromiso con el gobierno del presidente Luis Abinader y con también su vocación de continuar ejerciendo las funciones de presidente hasta el año 2028. Lo que nos lleva entonces a Promesecal, porque la mejor política de un funcionario y la mejor manera de un bendito funcionario ayudar a su presidente es hacerlo bien como funcionario público, no está teorizando y quejándose y criticando. ¿Cómo está Promesecal? ¿Qué puedes exhibir de Promesecal de 16 de agosto del 2020 a lo que ha pasado hoy? Estamos en junio a las 11 y algo de la noche, en un sábado de junio. ¿Qué me puedes decir? ¿Han mejorado las cosas? Claro que sí, absolutamente. Definitivamente el mejor aval, el mejor aporte que le podemos hacer al gobierno y al presidente es la gestión en nuestro ámbito de acción, en nuestro radio de acción, que en este caso es el área de medicamentos, es el programa de medicamentos esenciales, todo lo que tiene que ver con abastecimiento, hospitales públicos, unidades de atención primaria, farmacias del pueblo, y que todas esas compras que se realizan, que es un presupuesto de 13.000 millones de pesos al año. 13.000, sí, pues puedan ser desarrolladas con eficiencia, con transparencia y con procesos diáfanos, competitivos también. Y también en una permanente, por qué no decirlo, aptitud y apertura de vocación de servicio y de rendición de cuentas, porque el que maneja fondos públicos siempre debe estar dispuesto a rendirle cuentas a los ciudadanos que son los dueños de ese dinero que se maneja ahí. Entonces, ¿qué ha cambiado en Promese positivo? Bueno, ¿Qué ha mejorado? ¿Qué no había que hay? ¿Cuál monto de tal o cual cosa ha mejorado, por ejemplo? 3 aspectos básicos. El primero, la expansión de la red de farmacias del pueblo. Nosotros hemos logrado en estos casi 3 años de gestión inaugurar 76 nuevas farmacias del pueblo. Hemos abierto farmacias del pueblo en distintos municipios, distritos municipales, parajes, zonas rurales del país, lugares que anteriormente no tenían un lugar ni público ni privado para adquirir medicamentos. Entonces, hemos ampliado la red de farmacias del pueblo. El segundo punto relevante de nuestra gestión es que hemos fortalecido de manera significativa el abastecimiento. Hemos mejorado el abastecimiento de los hospitales públicos, unidad de atención primaria y también la propia red de farmacias del pueblo hoy está mucho más abastecida que lo que estaba cuando nosotros llegamos en el año 2020. Yo te puedo decir que, por ejemplo, ahora los niveles de venta, cuando comparamos
una farmacia del pueblo cualquiera, o en sentido promedio, vamos a decir, de ahora a lo que ocurrió en el año 2020, las ventas han aumentado un 43%. Quiere decir que estamos sirviendo más medicamentos que en el pasado. El año pasado vendimos más de 1.000 millones de pesos en la red de farmacias del pueblo. Entonces, el abastecimiento, que es un indicador clave de desempeño, ha mejorado y ha mejorado también por la voluntad del presidente de aportar, de inyectar más recursos a la salud en la República Dominicana. Pero en esto, sí, sí. Y el tercer punto relevante, que no se puede quedar, que siempre tenemos que destacar, tiene que ver con el fortalecimiento institucional, transparencia y rendición de cuentas. Hemos comprado más de 25.000 millones de pesos en medicamentos y no hemos tenido a la fecha una sola impugnación, una sola situación que haya tenido que ser resuelta ni por la Dirección General de Contrataciones Públicas, ni por el Tribunal Superior Administrativo. Hemos tenido la oportunidad de comprar muchos medicamentos, entregárselos a la población y hacer esos procesos de cara al sol, transparentes, y donde los proveedores, los suplidores, que están reunidos en asociaciones, pues son los mejores testigos que pueden dar testimonio de lo que ha ocurrido con esos procesos de compras que hemos realizado. Y así ellos lo han expresado públicamente. Entonces, hemos trabajado en esos tres aspectos y siento que hemos avanzado muchísimo, muchísimo cuando miramos el presente y entonces lo colocamos en contraste con lo que encontramos en el año 2020. ¿Y cómo se ha logrado esto? Porque tú sabes que hay una cultura del no saber perder. Entonces yo voy a una licitación, no la gano y me invento que la secretaria me miró mal, qué sé yo, no me brindaron café, hay una discriminación, ¿qué? Yo armo un lío. Hay historias tristes. ¿Cómo se ha hecho ese trabajo para lograr eso que habla muy bien, de que no ha habido pleito con el Departamento de Contrataciones? Bueno, el primer punto es el equipo que me acompaña. Es un comité de compras, no es solo un trabajo mío, no es un trabajo de personal mío, individual mío, sino que es un trabajo de un equipo, es un trabajo de una respuesta colectiva. Y entonces el equipo que me acompaña, afortunadamente, me ha permitido tomar las mejores decisiones en cada momento porque reúne la experiencia, las condiciones, las capacidades para actuar de esa manera. En segundo lugar, el respeto absoluto, en todo caso, de la ley. Nosotros siempre hemos actuado conforme a lo que establece la ley 340-06 y entonces todas las decisiones han estado dentro de ese ámbito. Estar siempre amparados en la sombrilla de la ley nos permite a nosotros que el que gane o el que pierda siempre lo reconozca en buena manera porque sabe que se ha obrado bien, que se ha obrado conforme a la norma. Y entonces el tercer punto, yo te diría, para poder garantizar esas compras de manera transparente, de manera eficiente, esos procesos competitivos, tiene que ver mucho con nuestra actitud, con nuestra amplitud y nuestra apertura en el proceso de toma de decisiones para que todo sea un proceso de rendición de cuentas transparente. O sea, cuando hay un proceso de compra y un proveedor interesado quiere saber cualquier cosa, nosotros siempre estamos ahí para dar el frente, para dar la cara y para explicar, tanto durante el proceso como cuando se conforma ya la decisión final. Nosotros estamos ahí para explicar por qué se obró de tal o cual manera y entonces eso ayuda bastante en la administración pública, sobre todo ahora en este tiempo de redes sociales, de mucha tecnología, de mucha información, ayuda bastante que tú tengas una apertura permanente para rendir cuentas, para dar la cara y para explicar por qué se hizo todo, porque donde no hay nada que ocultar, no hay nada que temer. De eso se trata. Vámonos a una breve pausa. Cuando retornemos, continuamos esta conversación con el director de Promesecal, Adolfo Pérez de León. Ya regresamos. Adolfo Pérez de León, Promesecal. El tema del desabastecimiento, o sea, me explico mejor. Cuando se termina un producto que sirve, qué sé yo, para un tratamiento de cáncer, ustedes no son como las farmacias privadas que llaman a la empresa que los importa y aquí está y seguimos vendiendo y nos arreglamos en 30 días, qué sé yo. O sea, ¿cómo ustedes enfrentan este asunto? Porque hay toda una burocracia que exige un poco la transparencia, que dificulta, es buena, pero la jode, o sea. La burocracia de la ley, la establecida en la ley. Muy bien dicho. Y entonces, no, ¿Cómo ustedes primero tenemos eso? que distinguir dos ámbitos de acción que tiene Promese. A ver. Primero está el ámbito de las farmacias del pueblo. Las farmacias del pueblo se manejan con un presupuesto determinado para un año en específico. Si hay una aceleración de la demanda en un momento eventual, en alguna estacionalidad, pues definitivamente que eso agota los inventarios. ¿Cómo ustedes hacen cuando se le presenta esa cuestión? Nosotros tenemos que emplearnos a fondo, utilizar nuestras habilidades administrativas, gerenciales y también políticas para lograr entonces tener esos inventarios ahí, esos anaqueles llenos ante situaciones eventuales como aceleración de la demanda frente a un presupuesto fijo, determinado, constante todos los años. Porque es bueno resaltar, Pablo, que lo que se vende, lo que se genera como concepto de la venta en la farmacia del pueblo, ese dinero no ingresa directamente a Promesecal, ese dinero se deposita en cuenta única del Tesoro y tenemos que esperar al año siguiente,
que por vía del presupuesto ingresa. Quiere decir que cuando se vende de manera súbita un inventario, yo no puedo tomar ese dinero, llamar al proveedor y volverlo a comprar, porque ese dinero no está en nuestras manos. ¿Y cómo bueno, te la nosotros hacen? Porque tenemos, digamos, una perspectiva de la proyección de la demanda. una mano amiga del presidente. Sí, claro que Mire, sí. presidente, que tenemos un problemita. También esa es la parte. Doña Raquel, dígame. Esa es la parte política, pero Sí, tenemos una proyección de la demanda por territorio, por farmacia, y entonces tratamos de colocar en cada farmacia conforme al histórico de venta para garantizar entonces que estén abastecidas. Y también entonces necesitamos de recursos adicionales para poder completar. Por ejemplo, la semana que viene vamos a estar lanzando un proceso de compra para fortalecimiento de abastecimiento de la red de farmacia del pueblo porque ha aumentado significativamente las ventas, te decía un 43%, entonces hay que hacer una nueva compra para reponer esos inventarios, pero para eso también contamos con el apoyo de la Dirección General de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda, el propio presidente, que es una persona que está absolutamente, totalmente comprometido con este programa social, porque reconoce en él una gran oportunidad de las familias, especialmente las de menos ingresos, de tener sus medicamentos para las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión. O sea, los precios de la farmacia del pueblo son accesibles para cualquier nivel de ingreso en la República Dominicana. Entonces, tenemos el apoyo del gobierno para eso y nosotros lo que estamos es monitoreando, vigilantes permanentemente el nivel de inventario, el comportamiento de la demanda para actuar con tiempo. Porque también la ley establece unos plazos, unos cronogramas que hay que agotar y entonces tú no puedes salir a comprar de la noche a la mañana. Entonces, es importante tener una planificación de mediano, largo plazo, un monitoreo diario del nivel de las ventas, de los inventarios, que te permitan tomar las decisiones en el tiempo oportuno para que luego eso no se constituya en una crisis de abastecimiento, que al final lo que más sufren son las poblaciones. En el caso del programa de alto costo, que nosotros tenemos la responsabilidad de compra, y tú lo has mencionado, para las enfermedades catastróficas como el cáncer y demás, nosotros tenemos un presupuesto que ya se ha aumentado de manera significativa. Estamos hablando de 7.300 millones de pesos este año 2023 que se están invirtiendo para ese programa. Es un programa que ya tiene 16.000 pacientes, que prácticamente se ha triplicado el número de pacientes, que se ha duplicado la cantidad de inversión que hace el gobierno y nosotros estamos haciendo también ahí compras con procesos diáfanos, competitivos, transparentes, para darle respuesta a ellos. Pero creo que es algo importante, delimitar las funciones. ¿Hasta dónde llega Promesecal en este programa tan importante, porque se trata de salvar vidas? ¿Hasta dónde llega Promesecal y dónde entra el departamento correspondiente del Ministerio de Salud Pública? Porque la gente piensa que todo es Promesecal. Me imagino que hay una lista de medicamentos que ni siquiera es el ministerio que lo aprueba, sino la CISALRIL, de lo que va o no va. Bueno, sí. Explícame lo que tiene que ver con ustedes y lo que no, para que los amigos yo soy el más político del grupo, entonces la gente piensa siempre que soy yo, porque quizás que soy la cara más conocida. Pero hay una dirección de acceso de medicamentos del programa de alto costo, se llama el DAMAC, Dirección de Acceso de Medicamentos de Alto Costo, y esa dirección de acceso es una dirección que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Y entonces ellos son los que tienen la responsabilidad de la planificación, de la cantidad de pacientes que se pueden ingresar al programa, del tipo de medicamentos que se van a utilizar, del tipo de tratamiento, de terapia que se van a utilizar, la frecuencia con la que se lleva, el momento indicado en que cada paciente debe recibirlo. Toda esa información está en esa dirección de medicamentos de alto costo que pertenece al Ministerio de Salud Pública. El rol de Promesa es, una vez elaborado ese requerimiento de compra en base a esa planificación, conforme al número de pacientes y el tipo de enfermedades que se trata y el tipo de medicamentos, recibir esos requerimientos, efectuar la compra, hacer esa compra enmarcado en lo que establece la ley para que esos fondos públicos se utilicen de manera transparente y entregarle esos medicamentos al programa de alto costo y a su vez ellos entonces tienen la responsabilidad de hacer la dispensación final a cada uno de los pacientes que están contenidos en el programa. Pero te pongo un ejemplo que se da mucho. Paciente de cáncer, tiene ya 2 años en una terapia X, y su oncólogo dice, mira, ya tenemos 2 años con esta quimio, resulta que hay un medicamento nuevo que llegó al mercado dominicano que es superior, vamos a trabajar con este, porque el anterior no ha funcionado, el tumor... O la enfermedad también ha variado. Perfecto, pero ve qué vaina, que entonces cuando ese paciente va, resulta que no está en el listado, y el FAO se le pega a Promese. Bueno, hay un catálogo. Ahí es que voy. Sí. O sea, en ese catálogo, ¿qué participación en la decisión de qué medicamento está o no está en ese catálogo? En eso, ¿qué papel juega Promesecal? No, ninguno.
Ninguno, porque eso es un cuerpo médico especializado que está en el programa de medicamentos de alto costo, en el Ministerio de Salud Pública, y son ellos los que establecen cuáles son los medicamentos que componen ese catálogo del programa de alto costo. Incluso lo que vendemos, lo que dispensamos a través de la red de farmacia del pueblo, los medicamentos esenciales, tampoco nosotros jugamos ningún rol en la definición, porque eso es el cuadro básico de medicamentos de la República Dominicana, que lo establece el Ministerio de Salud por resolución, y en el cual nosotros solamente acatamos esa orden y en función de eso hacemos las compras y lo ponemos a consideración y a la dispensación a favor del pueblo, del público. Pero nosotros no jugamos ningún rol deliberante, de carácter estratégico, digamos, de discusión en la elaboración de políticas y mucho menos del programa de alto costo, que ya son medicamentos mucho más sofisticados, de un mayor nivel, medicamentos innovadores, mucho más costosos. Entonces ya eso es una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, está ese catálogo allí, y también eso, me imagino, supongo también, entendemos que está supeditado también a lo que está disponible en el catálogo de prestación de servicios del Seguro Familiar de Salud, porque el programa de medicamentos de alto costo es una respuesta a la ausencia de esos medicamentos en el catálogo de prestación de servicios de la Seguridad Social. Si la Seguridad Social cubriese esos medicamentos, pues no tuviese razón de ser el programa de alto costo. El programa de alto costo está ahí para darle respuesta a la población cuando se presentan estas situaciones de salud y entonces su seguro pues no se los da. Lo que pasa es que ya son las grandes ligas, es un asunto de Estado, que lo debe manejar el presidente personalmente con los grupos de poder, porque esa modificación de la ley de seguridad social no soporta más, porque hay unas injusticias sociales inaceptables en el país líder en crecimiento económico y en recibir inversión extranjera, modelo en América Latina en éxito del sector turismo y muchísimas cosas. Pero aquí hay gente que solo come carne en estadísticas. Esa ley fue revolucionaria en su momento, un gran paso de avance, pero ya tiene 20 años, más de 20 años, y ya esa ley ha llegado la hora de que sea modificada en beneficio del pueblo, de que le garantice una salud real y verdadera a toda la población dominicana, a todos los niveles. Ojalá que Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez estén preparados para el 17 de agosto, no de este año, sino del 24, comenzar junto con el pacto fiscal a actuar, porque este país no se puede seguir jugando con las desigualdades sociales y con la pobreza. Es inaceptable que un país con las características macroeconómicas nuestras tenga casi 1 de cada 3 dominicanos en la pobreza. Eso es inaceptable. Pero vámonos a la pausa, que bueno, había que hablar de promesas, lógicamente, pero usted no puede perder la oportunidad de hablar con un dirigente del presente y el futuro de Pérez de León y no hablar pues de política, de su partido y de la campaña electoral, después de la pausa. Alto dirigente del PRM, Adolfo Pérez de León, fuera promesa, política pura y dura. El PRM tiene que irse en primera vuelta, hay malas noticias. No, hay buenas noticias, el PRM ganará y el presidente en primera vuelta. Ganará, lo primero es la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, es una gestión que no tiene parangón en términos del éxito que hemos logrado en tiempos de crisis, de incertidumbre, que se manifiesta cuando tú ves las encuestas y haces las comparaciones con los presidentes de la región. Este es el presidente que mejor ha podido sortear situaciones difíciles y por tanto se mantiene en unos niveles de simpatía, en unos niveles de aprobación en la estratosfera. Estamos hablando de un presidente con más de un 60% de aceptación, contrario a lo que ha pasado con otro presidente de la región. En segundo lugar, porque el presidente Luis Abinader tiene un proyecto construido, una visión, digamos, estructurada de la República Dominicana del siglo XXI. Es el único de los candidatos que van a competir por las elecciones presidenciales el año que viene, que le ha demostrado al país que tiene un plan, que tiene un programa, que tiene una oferta, que tiene una propuesta. Y por eso tiene 40, 42, 43, 41 51, 52, 53, sin haber dicho todavía, sin haber manifestado públicamente su intención de repetir y sin todavía haber desarrollado, digamos, una campaña proselitista en ese propósito. Lo que pasa... Nosotros tienen 2 años, 3 años en campaña. Cuando se es presidente, se hace política todos los días, incluso sin querer. O sea, que eso puede hacer política. Eso es muy relativo. O sea, trabajar, que un presidente trabaje ya es haciendo política, es el dominicano con mayor presencia, no por... Sí, pero digamos que la maquinaria política, todavía, ante el presidente no haber presentado su intención, que lo hará, esperamos que sea muy pronto, pues entonces ya ahí las cosas cambian. Y el tercer aspecto también que garantiza esa reelección en
primera vuelta el presidente Luis Abinader es la división de la oposición. Sí, pero hay un problema precisamente ya en la oposición, ya en la última, la más reciente Galo de RCC Media, ya se decantó el electorado por Leonel Fernández. Y Leonel Fernández no es Abel Martínez, tiene una gran tasa de rechazo, pero es un zorro con 12 años de ejercicio del poder presidencial. Entonces ya en una segunda vuelta, lógicamente un PLDista va a tirar hacia la fuerza del pueblo, no hacia el PRM. Mira, Entonces no hay preocupación, o más bien ocupación. Bueno, ¿Qué se está haciendo lo que- para corregir? Porque hay sus funcionarios exitosos, gente que está haciendo el trabajo, pero hay muchas quejas también. Bueno, lo primero que debemos hacer es todos los días mejorar la gestión de gobierno. Ajá. Yo creo mucho en el mejoramiento continuo, en el mejoramiento permanente, en que todo siempre puede ser mejorado y en la medida en que mejora, en que avanza la satisfacción de la gente de esta gestión de gobierno, en esa misma medida también avanza la posibilidad de que el presidente gane en primera vuelta. Eso es un hecho incontrovertible. En segundo lugar, también tenemos que presentar una buena oferta electoral de cara a las elecciones municipales. Tenemos elecciones en febrero, esas elecciones van primero. Y entonces, en la medida en que el PRM, como principal fuerza política territorial de la República Dominicana, que lo es, lo reflejan las mismas encuestas, PRM duplica y a veces mucho, casi triplica a las otras fuerzas políticas, se va a expresar, se va a manifestar ese voto en las elecciones municipales y va a quedar ahí revelado exactamente, perfectamente, qué tiene, con qué cuenta cada quien. Pero hay un problema. Entonces hay que presentar una buena oferta. Y lo otro que tenemos que hacer es también continuar trabajando en nuestra vinculación partido-gobierno para que los dirigentes del partido también se sientan identificados con esta gestión de gobierno. Muy bien. Para poder seguir avanzando y lograr el propósito final, el propósito mayor, que es que el presidente gane en primera vuelta. Pero el pueblo dominicano lo dice mejor que tú y mejor que yo. No hay cama para tanta gente. Entonces, de repente hay un PRM agresivo conquistando a muchísimos alcaldes, dirigentes, o ellos vienen solos. Me dicen algunos amigos míos del PRM que no, que son ellos que vienen. El hecho es que vienen. Entonces hay un problema porque cuando tú negocias con un alcalde de la oposición, la negociación consiste casi siempre en que repita. Pero resulta que hay un compañero del PRM con todos los méritos que estaba arriba en la encuesta y era el candidato lógico del PRM en ese municipio. ¿Cómo se va a hacer el PRM? Porque necesita debilitar a la oposición. Pero, y bueno, en todo caso, más allá del interés individual serio. o de la aspiración individual de cada compañero, cada compañera legítima, está también el interés colectivo, está el propósito mayor, está lo que se está haciendo por el país y lo que el presidente hará, que es mucho más importante aún por el país en los próximos 4 años. Y entonces cuando comparamos el gobierno del presidente Luis Abinader con lo que había, porque la política siempre es relacional, Pablo, la política es, como toda competencia, dependerá quién es tu competidor. Para tú definir cuál es el resultado de un proceso de competencia, hay que evaluar no solo a ti, sino también quién compite contigo. Y entonces los que competirán con el presidente Luis Abinader en el año 2024 estuvieron ahí. Hace muy poco, ese partido acaba de salir hace 3 años del gobierno en su versión de PLD verde, PLD morado, estuvieron ahí. Entonces lo que se va a comparar es lo que ha hecho el presidente Luis Abinader contra lo que ellos hicieron. O sea, no es el gobierno actual contra el país perfecto, contra el mundo idílico ideal. Es el gobierno actual contra la gestión de gobierno de ellos. Tú hablabas de ese presidente de 12 años, lo que habla por ese presidente justamente son sus 12 años. No es lo que él diga ahora, no es la crítica que le haga al gobierno, que por cierto no va acompañada de una propuesta, una crítica sin sustento, sin propuesta. Lo que va a hablar de ese candidato es su gestión en sus 12 años, qué él hizo. Lo que hablará por él son sus hechos, que es lo que está hablando justamente por el presidente Luis Abinader y es lo que la población dominicana está valorando y será lo que va a reflejar en el año 2024 una victoria contundente y irrevocable en primera vuelta. Lo que pasa es que hay una situación que se está replicando y la más famosa, porque él es una figura nacional, pública, no solo de la política, sino sobre todo del entertainer, del entretenimiento, es el caso del boli, de Bolívar Valera. Resulta que el PRM tiene su lógico candidato alcalde, que es el candidato actual, que se ha recuperado, que marca muy bien, tiene adversarios a lo interno porque no ha cedido a presiones de ciertas tradicionales mafias de la política municipal en este país, pero Manuel está, yo he visto en los últimos meses, 3 valoraciones y no se parece al Manuel cuando comenzó, tú recuerdas. O sea, Manuel está bien, pero entonces ahora viene el boli, que como te digo, en términos de su figura personal, es una figura nacional. Bueno, pero Boli era el lógico candidato a alcalde de la provincia. Ya pusieron a, creo que Luis Alberto se llama,
que tiene... Sí, pero eso no está definido todavía en el PRM, eso se definirá en los próximos días. Pero va a ser terrible, ustedes, Bueno, si ustedes mueven la política es, a sus compañeros. La política es unificar, Ajá. convocar y sumar, y eso se está haciendo desde el PRM. Estamos unificados, reconocemos en la unidad nuestro principal activo político, eso se ha manifestado desde la fundación del Partido Revolucionario Moderno, no solo ahora. Estamos convocando a toda la sociedad, a todos los sectores, a todos los políticos, líderes de cualquier instancia que quieran apoyar a construir un mejor país, cabe en el PRM y tenemos que sumar voluntades. Y la oposición interna, porque yo al PRM le he escrito varias columnas, varios bulevares donde yo digo, con Gadejo, es verdad, con Gadejo, aquello de, oh PRM, abandona ese cuerpo, esa capacidad para autoflagelarse, para dañarse, una vocación fratricida que tiene el PRM heredada del PRD. Y ahora yo veo que 2 de los 3 mejores discursos políticos del PRM están enfrentados al discurso del presidente Abinader. Hablo de Guido Gómez y de Ramón Alburquerque, que son 2 personas de altísimo nivel discursivo y con un gran poder de comunicación. Sí, pero sin ninguna posibilidad electoral. Para ganarle. Pero a veces no es que yo tenga la capacidad de ganar. Ni siquiera para menguar el liderazgo del presidente Luis Abinader. Ajá. Ni siquiera para a lo interno. Con ese discurso de guau versus popi. Mira, más allá de las prácticas discursivas, nosotros reconocemos el talento de esos compañeros y apelamos también a la sensatez de ellos, a de poner actitudes y a mirar el propósito grande. ¿A qué se debe ese enfrentamiento? Bueno, esa es la democracia, esa es la democracia. Esos son rasgos de la democracia. No. Son los rasgos. O sea, la democracia es una crítica que tú hagas a tu partido en un momento. La democracia ahora, cuando tienes un discurso 24/7 dando por donde duele. La democracia se construye a partir de diferentes visiones, de matices, de diferentes expresiones. La democracia es un ejercicio plural y entonces en ese ambiente pues fluyen diversas opiniones y también se persigue ganar capital político, porque la verdad es que el presidente Luis Abinader, digamos que resume en gran medida o en su totalidad el liderazgo del partido a todo el país, a todos los niveles, el liderazgo del país, no solo el liderazgo del PRM. Y entonces esos compañeros, bueno, con su derecho hacen ejercicio de ese uso democrático. Sin embargo, digamos que esas no son brisas que tumban coco. O sea, no es verdad que eso va a cambiar el comportamiento del partido. Este es un partido totalmente unificado, este es un partido que tiene un compromiso con el país, con su historia, sobre todo con su futuro, y donde las nuevas generaciones, de la cual yo formo parte, estamos totalmente convencidos de que esas prácticas añosas del pasado, que vienen del viejo partido, pues deben ser sepultadas y quedar atrás. Sabemos también que lo perfecto es enemigo de lo bueno. No es perfecto, el comportamiento de los dirigentes de un partido no será siempre totalmente perfecto. Ninguna obra humana lo es. Lo importante es que en sentido general, en un 99% se va a manifestar en esas primarias que ocurrirán en octubre, cuando el presidente se inscriba y participe, se va a manifestar el deseo, la voluntad de toda la dirigencia, de toda la militancia del partido, de que el presidente continúe dirigiendo el país. Bueno, Adolfo, ojalá que en octubre no tenga yo que volver a escribir otro bulevar haciendo la cita terrible aquella de PRD, abandona ese cuerpo. En lo absoluto. Este es un partido distinto, aquí abrazamos la nueva política, que es una política de diálogo, de construir puentes, de abrir ventanas, para que se respire un aire limpio, un aire distinto. La política del pasado, la política vieja se quedó atrás con aquel partido, junto con sus derrotas. Nosotros estamos construyendo el camino de la victoria con el PRM. Muchísimas gracias. A ti, Pablo. Adolfo Pérez de León, director de Promesecal, alto dirigente del PRM. Mío 6'5". 6'5", alto dirigente del PRM, nos ha acompañado. Sean felices, si es en familia, mucho mejor.